Hola, somos Ariel y Meli, miembros de la iglesia Aitem Villalonga. Nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. En esta serie de videos estamos haciéndonos una pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre? En esta ocasión, los dos. En este caso vamos a hablar sobre el pecado. ¿Qué tema? Bien, tenemos definiciones de pecado a las cuales si nosotros nos referimos o lo buscamos en algún diccionario, encontramos que el diccionario hace mención que es un pensamiento, una acción, o puede ser también de alguna manera, sí, un pensamiento, una acción que, según el diccionario dice, para algunas religiones va en contra de la voluntad de Dios, según esa religión. Hace como esa aclaración bien. Esto nos deja mucho de qué hablar. Ya el tema nos deja mucho de qué hablar. Si nosotros hablamos de pecado, sabemos que la Biblia está llena. Encontramos mínimo 106 versículos, pero seguro que hay muchísimos más que mencionan la palabra pecado. Porque donde hubo pecado sobreabundó la gracia. Claro, arrepentimiento de pecado, definición de pecado para Dios, diferente variedad de pecados. Si nosotros seguimos buscando, encontramos pecado de los padres, pecado de los hijos. Realmente Jesús vino para perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo no va a hablar la Biblia sobre pecado? Si volvemos a la definición, encontramos que a raíz de esa definición surgen un montón de ideologías, pero nosotros dejamos bien claro que la única verdad y verdadera única es lo que dice la palabra de Dios. Puede haber un montón de pensamientos, cada uno puede pensar lo que quiere. Nosotros en esta serie de videos lo que hacemos es defender la verdadera palabra de Dios, que es lo que dice Dios en la Biblia. Y en este caso, como decíamos, ¿qué dice Dios sobre el pecado? Bueno, vamos a arrancar con una lectura de versículos bíblicos y haciendo mención a que el pecado entró en el mundo allí en el Génesis, cuando Adán y Eva cometieron esa falta de comer del árbol del fruto de la vida. Podían comer de todo. Y Dios le dijo específicamente, ese árbol... El fruto de ese árbol, no. No, bien. La Biblia dice así en Génesis que Eva fue tentada a raíz de una tentación de Satanás, la serpiente antigua en ese momento, disfrazado de serpiente en ese tiempo. Eva pecó y de ahí ellos salieron a la fuerza, digamos, del huerto de Edén. Bien. Al entrar el pecado en el mundo en ese momento, que fue en los primeros hombres, nosotros vivimos bajo la maldición del pecado. Cualquier nene que usted que ya tenga, que empiece a hablar, ya está comentando muchas veces el pecado de mentir. Se manda una macana y le preguntás y el 90% de los casos te va a decir yo no fui. Es así. Esto tiene que ver con la raíz y por esto siempre hacemos esta aclaración de que ideologías hay muchas, porque las ideologías actuales hablan de qué, de que justamente no existe pecado, que en realidad el pecado no es lo que se le ha pintado a las religiones entre comillas, que lo que uno necesita hacer es experimentar, aprender de los errores, que en realidad uno no tiene que tomarlo como que, a ver, si hago algo malo, el karma va a volver a mí, no. Todas estas cosas las mencionamos porque se rige muchas veces el mundo por este tipo de cuestiones y no es lo que la palabra de Dios dice. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, soplada, podemos decir así, por Dios mismo. Entonces entendemos a raíz de esto que sí existe pecado y que el ser humano, ya vimos, está inclinado, como dice mi esposo, desde muy pequeña edad a ir por lo malo, a cometer lo malo. Entonces incluso hay pedagogías con respecto a esto de la infancia, ya que lo estamos mencionando, que hablan de esto, ¿no? De que hay que dejar al niño, que el niño experimente, que el niño se dé cuenta, que qué es lo que está mal, si él siente que está mal, qué es lo que siente, que la mamá siente que está bien, que el niño vaya creando una imagen de lo que es bueno, de lo que... Estas son todas mentiras, estas son cosas del diablo netamente. Dios no dice esto sobre el pecado en sí ni sobre la enseñanza a los niños. Lo menciono porque he leído sobre esta pedagogía y hablan de esto, ¿no? De dejar que el niño y no decirle que eso es un error, que eso está mal. Esto es pecado. Como que parece que el trabajo del enemigo es disfrazar. Y también él tiene una meta importante. Para mí que él quiere
digo para mí porque es algo que se me viene en este momento, claro, que pensamos nosotros, que la mayoría de la gente se pierda o no siga a Dios. O sea, que no siga a Dios y por ende se pierda al fuego eterno. Pero no es para meter miedo, sino para ver lo que la palabra dice. Por ejemplo, en la versión Reina Valera 1960, dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 a 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Punto y coma. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Obviamente hace una pequeña gama, nosotros decimos pequeña, pero de esto hay muchísimo más que se puede decir como pecado. Obviamente lo menciona como para decir, a ver, en la misma fila del asesino está también el maldiciente. Una persona que es maldiciente es una persona que justamente, como dice la palabra, maldice. O sea, que dice mal cuestiones sobre una persona o que habla intentando lastimar. Es sencillo. Es una maldición. Dios nos habla mandar, Dios nos habla bendecir y hablar palabras de bien. Y si hablaréis palabras de bien y no de mal. Nuestra boca sea de bendición y no de maldición. Si nosotros decidimos, si Él nos manda a hablar palabra de bendición y decidimos hablar, como hablamos en el capítulo anterior, hablar de maldición, estamos desobedeciendo lo que Dios quiere. Y desobedecer a Dios es pecar. Exactamente. Entonces, y si nosotros nos dejamos llevar, ya que estamos en este mismo libro de 1 Corintios, nosotros nos dejamos llevar por estas obras de la carne. La Biblia dice que estas son obras de la carne, el ser asesino, el ser homicida, bueno, obviamente, me entienden, el ser, bueno, como dice ahí, afeminado, el que roba, el que maldice, todo, el idólatra, el fornicario, el adúltero, bueno, todas estas cuestiones son obras netamente de la carne. Romanos nos dice que si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de esa carne vamos a vivir. Lo pueden encontrar lo pueden encontrar en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 13, si no me equivoco. Ahí nos habla de esto muy puntual. Nosotros debemos hacer morir las obras de la carne. Entonces nos está diciendo que debemos ir en contra del pecado, no debemos pecar. Como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. De la versión Reina Valera, siempre estamos hablando, ¿no? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. También. Y Romanos 3:23 es lo que, capítulo 23 y 24 es lo que nos decía. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá entra a jugar otra cosa, ¿no? Acá entra a jugar lo siguiente, Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Entra a jugar Jesús. Él vino para perdonar los pecados. Entonces, antes de la llegada de Jesús, el pueblo, el mundo entero vivía bajo la ley. Y era muy ruda la ley y lo sigue siendo. Todo aquel que pecaba, que tenía grandes errores, grandes faltas, o chicas a veces, se juzgaba en el pueblo de Israel sobre la ley de Moisés y la gente era apedrada, echada afuera, tratada de otra manera. Cuando Jesús viene a este mundo, viene a cumplir la ley, pero también viene a que nosotros podamos vivir por gracia. Entonces nosotros ahora tenemos a alguien para confesarle nuestros pecados. Eso lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Bien, el pecado es infracción de la ley. Entonces, ley y gracia van de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque si tú infringes la ley, porque no me puedes decir que nunca pecas, o tienes una vida perfecta, no, porque perfecto solo hay uno. Entonces, al tener un pecado tenemos a alguien hermoso que se llama el Señor Jesucristo. Que es abogado. Es abogado. Y hoy, domingo de Pascuas, es importante hablar de él porque, claro, murió, fue crucificado, muerto y sepultado, dice la palabra de Dios, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, como lo dice Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, se refiere a Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos perdón, que tenemos redención. Por eso mencionábamos esto de
de esta cadena, ¿no? Que decíamos, de la idolatría, de la avaricia. Sí, está bien, los nombra y dice que estos están obviamente en pecado, pero no dice en ningún lado que Dios no vino a perdonar esos pecados. Es más, la palabra de Dios en boca de Jesús, él mismo dijo, ha venido, pero ¿a quiénes? A los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. A ese tipo de personas es que Dios vino a nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos el pecado, pero Dios vino para darnos vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. En este tiempo, ya le digo, de Pascuas es hermoso. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Otra versión dice, por cuya llaga somos sanados. Entonces, curados, sí. Qué lindo es contar con el amor del perdón de los pecados de Jesús. Qué lindo es leer, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Qué lindo es practicar el perdón. Si Jesús nos perdonó, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestros prójimos, a la gente que tenemos al lado? Y siempre volviendo a los dos grandes mandamientos que se resumían en uno, como siempre decimos en los videos, que eran: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, en síntesis. Y también el segundo, grande, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, volvemos a lo mismo siempre. Recordemos que la relación que nosotros tenemos con Dios, nuestra relación, nuestra vida espiritual es cristocéntrica. En esto vamos y venimos siempre, y por eso hasta el cansancio lo decimos, siempre es cristocéntrica. Vamos a decir por qué es cristocéntrica y con esto terminamos. Hebreos capítulo 9, versículo 28 nos regala algo hermoso de Dios para pensar. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Uh-huh. Entre esos muchos, obviamente, estamos nosotros. Dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, uh-huh, para salvar a los que le esperan. Bien, la segunda venida de Cristo, la que espera todo el pueblo de Dios, todo aquel que ha creído en el Dios, la esperamos nosotros, la esperamos aquellos que tenemos a Cristo. Es la segunda venida cuando Cristo va a venir por su iglesia. Dice que ahí Él ya no va a tener relación con el pecado. ¿Por qué? Porque ya la tuvo, porque Él murió en el madero de la cruz y por sufrió nuestros pecados. Por nuestros pecados, no por cada uno de nosotros. Ella pagó el precio. Exacto. Y eso es lo más importante. A raíz de eso nosotros oramos a Jesús, pedimos perdón y Él intercede, dice que es abogado ante Dios para perdón de nuestros pecados, para darnos la vida eterna, donde fluirá la leche y la miel, donde ya no habrá lloro ni crujir de dientes. Pero bueno, finalizando con esto, espero que esta pequeña reflexión que hemos hecho te ayude a saber que hay alguien que pagó el precio para perdón de tus pecados, de nuestros pecados y del mundo entero. Hay tiempo todavía de que aceptes a Jesús en tu corazón. Simplemente tienes que orar, decirle: Señor Jesús, te acepto como único Salvador, perdona hoy mis faltas, mis pecados y recíbeme. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y con eso ya Jesús entrará con el Espíritu Santo y tu vida puede comenzar a cambiar. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos. Te bendecimos y te esperamos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.